En el corazón de Tenochtitlán, un hombre se enfrenta a la grandeza del imperio azteca. Hernán Cortés, armado con acero y una ambición desmedida, observa la ciudad que cambiará para siempre bajo su mirada. En sus ojos se refleja una mezcla peligrosa de destino, fe y traición. Este es un hombre que, con apenas un puñado de soldados bajo su mando, se atreverá a desafiar a uno de los imperios más poderosos y sofisticados de la historia universal. ¿Cómo puede un solo individuo, impulsado por la sed de gloria, desatar una cadena de eventos que transformarán un continente entero de forma irreversible? Este relato sombrío desvela la ascensión de Cortés, un conquistador cuyo legado oscila perpetuamente entre la gloria militar y la tragedia humana. Te adentrarás en el viaje de un hombre que desafió un imperio milenario, cuestionando los límites de la ambición. ¿Era un visionario o simplemente el rostro de un desastre inevitable? Las cicatrices de sus acciones siguen vivas. ¿Estás preparado para descubrir el precio real del poder? La historia nos llama y ya no hay vuelta atrás. El imperio azteca no era simplemente un grupo de guerreros, era una civilización de una sofisticación que, honestamente, dejaría boquiabierto a cualquiera hoy en día. Cuando Hernán Cortés desembarcó en 1519, no se topó con una selva vacía, sino con una estructura política y social que controlaba con mano de hierro todo el Valle de México. Imaginen la escena, poco menos de 500 hombres, unos cuantos caballos, que los locales jamás habían visto, y una determinación que rozaba la locura. Cortés no venía de paseo. Aspiraba a reclamar cada palmo de estas tierras inexploradas para la corona española. Vivían en un siglo donde el Nuevo Mundo se presentaba como un lienzo en blanco. Un lugar donde las leyendas sobre ciudades de oro y riquezas que no cabían en la imaginación despertaban un hambre de aventura febril en la vieja Europa. Para ser claros, la expedición de Cortés no era solo una misión de expansión estatal, era su apuesta personal, una búsqueda desesperada de validación y de una gloria que su apellido no le había dado. Pero antes de siquiera soñar con plantar cara al emperador, Cortés tuvo que aprender a sobrevivir en un nido de víboras político, lleno de alianzas que expiraban al amanecer y enemigos que le sonreían de frente mientras afilaban el puñal por la espalda. Este hombre, nacido en 1485 en Medellín, España, no era un soldado cualquiera. Provenía de una familia noble pero venida a menos, de esas que tienen el linaje pero no los bolsillos llenos. Su paso por la Universidad de Salamanca le dejó un barniz de legalismo que, a la postre, sería su arma más letal, sabía cómo retorcer la ley a su favor. Sin embargo, su espíritu era demasiado inquieto para los libros, y en 1504 cruzó el charco hacia el Caribe. Tras años de foguearse en La Española y Cuba, Cortés empezó a destacar. Tenía ese magnetismo natural de los líderes, pero también una astucia política que a menudo rozaba la insubordinación. De hecho, su ansia de poder fue lo que provocó su ruptura total con Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Aquella rivalidad no fue un simple roce, fue un desacato directo que marcó a fuego el inicio de su campaña en México, convirtiéndolo prácticamente en un forajido con una misión. Casi sin aprobación formal y con la sombra de la traición sobre sus hombros, Cortés se lanzó hacia lo desconocido. No traía solo acero y pólvora, traía una mentalidad de quemar las naves. Un todo o nada que contagiaba a sus hombres. Lo interesante es que su llegada no solo causó terror, despertó un interés genuino y estratégico en los pueblos indígenas locales. Muchos de ellos, hartos de los tributos asfixiantes y los sacrificios humanos exigidos por los mexicas, vieron en estos extraños seres de barbas y armaduras brillantes una oportunidad de oro para sacudirse el yugo azteca. Cortés, con una intuición política brillante, entendió rápido que no ganaría solo por la fuerza bruta. Necesitaba explotar las grietas de un imperio que, desde fuera, parecía monolítico pero que por dentro estaba a punto de estallar. Aquella diplomacia inicial, con regalos y palabras dulces, no era más que una máscara. La gran pregunta que flotaba en el aire húmedo de la costa era si estos extranjeros traían el progreso o si eran la vanguardia de una destrucción total.
Mientras avanzaba, la sombra de Cortés se hacía más larga, y sus decisiones empezaron a tejer esos dilemas morales que, 5 siglos después, nos siguen quitando el sueño. Ya no era solo un capitán, era el detonante de un choque de mundos que cambiaría la historia para siempre. Al llegar a la costa mexicana, Hernán Cortés tomó una decisión que definiría su carácter ante la historia. Estableció la Villa Rica de la Veracruz. No era solo un asentamiento, era una jugada legal para independizarse de la autoridad de Cuba. Pero lo que realmente selló su destino fue el acto simbólico de inutilizar sus propios barcos. Contrario al mito popular, no los quemó, sino que los encalló y barrenó. Pero el mensaje para sus hombres fue el mismo, no había retirada posible. El éxito o la muerte eran las únicas opciones. Con este movimiento audaz, Cortés inició su incursión hacia el corazón de México, tejiendo una red de alianzas con pueblos como los totonacas, que veían en los españoles una herramienta de liberación. Su alianza más crítica fue con los tlaxcaltecas. Tras enfrentarse inicialmente a ellos y demostrar su superioridad técnica, logró convertirlos en sus mejores aliados. En este camino, la figura de Malintzin, o la Malinche, emergió como el pilar fundamental de la conquista. Ella no era solo una intérprete, era la estratega que traducía no solo palabras, sino conceptos culturales y debilidades políticas. Sin ella, Cortés habría estado ciego en un mundo de protocolos desconocidos. La Malinche permitió a los españoles entender que el imperio de Moctezuma II no era una unidad perfecta, sino una confederación sostenida por el miedo. La entrada a Tenochtitlán fue uno de los momentos más surrealistas de la historia. Los españoles quedaron maravillados por una ciudad que flotaba sobre el agua, más grande y limpia que cualquier ciudad europea de la época. Moctezuma II recibió a Cortés con una mezcla de cortesía diplomática y un temor casi místico. Los relatos sugieren que el emperador estaba paralizado por la duda. ¿Eran estos hombres el regreso de Quetzalcóatl los simples invasores? Esta indecisión fue su ruina. Cortés, sintiéndose vulnerable dentro de la ciudad, tomó a Moctezuma como rehén en su propio palacio, un movimiento de una audacia sin precedentes que fracturó la autoridad azteca. Sin embargo, la situación era un barril de pólvora. Mientras Cortés salía de la ciudad para enfrentar a una expedición enviada desde Cuba para arrestarlo, sus hombres en Tenochtitlán, bajo el mando de Pedro de Alvarado, cometieron la masacre del Templo Mayor. La ciudad se levantó en armas. A su regreso, Cortés encontró a sus hombres asediados. En el caos que siguió, Moctezuma murió, apedreado por su propio pueblo según unas fuentes, o asesinado por los españoles según otras. La retirada española, conocida como la Noche Triste, fue un desastre total donde Cortés perdió a la mayoría de sus hombres y sus tesoros en los puentes de la ciudad. Cualquier otro hombre se habría rendido, pero Cortés demostró una tenacidad casi inhumana. Se refugió en Tlaxcala, reagrupó a sus aliados y concibió un plan maestro: construir bergantines para atacar la ciudad lacustre desde el agua. Mientras tanto, un enemigo invisible y letal trabajaba a su favor: la viruela, traída por los europeos, diezmaba a la población azteca, que no tenía defensas naturales. El asedio final de Tenochtitlán en 1521 fue una guerra de desgaste brutal. Calle por calle, casa por casa, la ciudad fue destruida. El hambre y la enfermedad hicieron más que el acero. Cuando el último emperador, Cuauhtémoc, fue capturado, el imperio más grande de América Central se desmoronó. La caída de Tenochtitlán no fue solo el fin de una guerra, fue el nacimiento de una nueva realidad. Cortés se convirtió en el gobernador de un territorio que llamó Nueva España. Pero la victoria tuvo un sabor amargo y sangriento. La reconstrucción de la ciudad sobre las ruinas de los templos aztecas simbolizaba el nuevo orden, una superposición de culturas donde la violencia y la fe caminaban de la mano. La historia de este asedio sigue siendo un testimonio del alto coste de la ambición y de cómo la tecnología, la enfermedad y la política pueden derribar a un gigante. Cortés, en su victoria, sembró las semillas de un conflicto de identidad que duraría siglos, demostrando que conquistar un territorio es mucho más fácil que conquistar el alma de su gente.
Para comprender realmente la magnitud de lo que Hernán Cortés logró y destruyó, debemos sumergirnos en la mentalidad del siglo XVI. Europa vivía el auge del Renacimiento, pero también la rigidez de la Contrarreforma. Los hombres como Cortés no se veían a sí mismos como villanos de película, sino como agentes de la civilización y la fe verdadera. En su mente, la sed de oro no era incompatible con el mandato divino de evangelizar. Esta dualidad es clave: el conquistador era un hombre de negocios, un soldado y un misionero, todo en uno. Su carisma era innegable, capaz de convencer a soldados amotinados de seguirlo hacia una muerte casi segura en las selvas de México. La conquista no fue un evento puramente militar, sino una fractura sociocultural que cambió el ADN del continente. La imposición de la lengua castellana y la religión católica no fue un proceso pacífico ni rápido. Fue una reestructuración total de la realidad. Para los indígenas, el mundo tal como lo conocían se acabó de la noche a la mañana. Sus dioses habían fallado y sus estructuras sociales fueron desmanteladas para servir a una corona lejana. Esta crisis de identidad es el origen del México moderno. Un país nacido de un trauma violento pero también de una unión biológica y cultural sin precedentes. Cortés, al unirse con la Malinche, no solo engendró a Martín Cortés, considerado uno de los primeros mestizos, sino que simbolizó el nacimiento de una nueva raza. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es el genio táctico de Cortés para la guerra psicológica. Él entendía que la percepción de poder era tan importante como el poder mismo. El uso de los caballos, animales desconocidos en América, y de los perros de guerra, creaba un terror sobrenatural en sus enemigos. Pero su mayor arma fue la palabra. Cortés era un maestro del engaño legalista. Su enfrentamiento con Pánfilo de Narváez es el mejor ejemplo. En lugar de simplemente luchar contra los españoles que venían a detenerlo, usó el oro y las promesas de gloria para sobornar a las tropas enemigas. En una sola noche, pasó de estar proscrito a tener el doble de ejército. La Malinche merece un análisis más profundo. En la cultura popular mexicana, el malinchismo es sinónimo de traición, pero una visión moderna nos muestra a una mujer que navegaba por su propia supervivencia. Esclava regalada a los españoles, vio en Cortés una vía de escape. Su papel como consejera política fue lo que realmente inclinó la balanza. Ella conocía los protocolos de honor aztecas y sabía cuándo Cortés debía mostrarse clemente y cuándo debía ser implacable. Sin su mediación, la comunicación habría sido imposible y la conquista, probablemente, un fracaso estrepitoso. La victoria final sobre Tenochtitlán fue el inicio de lo que algunos historiadores llaman un genocidio cultural. No fue solo la destrucción de edificios, sino la quema de códices y la prohibición de ritos milenarios. La reestructuración política fue radical. El sistema de encomiendas permitió a los conquistadores convertirse en señores feudales, explotando la mano de obra indígena en un sistema que rozaba la esclavitud. Sin embargo, Cortés también tuvo conflictos con la propia Iglesia y la corona, que empezaban a temer su inmenso poder en el nuevo territorio. Su vida posterior fue una lucha constante por mantener sus títulos y propiedades ante una burocracia española, que desconfiaba de los héroes demasiado exitosos. Hoy, las acciones de Cortés se analizan bajo una lupa de ética moderna que él nunca habría entendido. La línea entre el héroe que expande un imperio y el villano que destruye una cultura es extremadamente delgada. Lo que permanece es el hecho de que su ambición cambió el mapa del mundo. La mercantilización de la tierra, la introducción de nuevos cultivos y la mezcla racial crearon un ecosistema humano totalmente nuevo. Las lecciones de Cortés sobre el poder son eternas. El poder se toma, se negocia y, a menudo, se mantiene a un coste humano que la historia tarda siglos en procesar. Sus decisiones bajo presión, su capacidad de recuperación tras la noche triste y su visión a largo plazo para construir una colonia estable, son rasgos de un líder excepcional, pero marcados por una crueldad que no podemos ignorar. Al final, Cortés es el espejo donde América Latina se mira para entender su pasado, un espejo que refleja tanto la luz de la creación como la oscuridad de la destrucción.
La historia de Hernán Cortés y la caída del Imperio Azteca es el relato definitivo sobre la colisión de mundos y las sombras del poder. El impacto de este encuentro es, sencillamente, incalculable. Desde una perspectiva social, la llegada de los españoles precipitó el colapso de una de las estructuras políticas más complejas de la antigüedad, pero al mismo tiempo dio origen a la herencia cultural mixta que palpita en el México de hoy. Los paisajes cambiaron radicalmente, la introducción del ganado europeo, el trigo y nuevas técnicas arquitectónicas transformaron la faz de la tierra, creando ciudades que eran un híbrido entre la estética europea y la mano de obra y materiales americanos. No obstante, es imposible hablar de impacto sin hablar de tragedia. El costo humano fue una catástrofe demográfica sin parangón. Las epidemias de viruela, sarampión y tifus, para las cuales los habitantes de América no tenían memoria inmunológica, borraron del mapa a poblaciones enteras. Se estima que en las décadas siguientes a la conquista, la población indígena se redujo en más de un 80%. Este vacío poblacional y el sistema de trabajo forzado alteraron la estructura social de manera permanente, dejando heridas que el tiempo apenas ha logrado cerrar. Por estas razones, Cortés es hoy la cara visible de un colonialismo opresor, una figura que muchos prefieren olvidar o condenar sin matices. Pero la identidad mexicana moderna es, en esencia, el resultado de este choque. No se puede entender México sin la Virgen de Guadalupe, los murales de Rivera o la gastronomía mestiza, elementos que nacieron de la fusión de estas dos civilizaciones enemigas. Este encuentro, aunque nacido de la destrucción, generó una nueva forma de ser y de entender el mundo. La imagen de Cortés se debate hoy entre el heroísmo militar y el genocidio, pero más allá de las etiquetas, su legado es un testimonio del complejo tejido de consecuencias que deja la historia a su paso. Pero hay un giro irónico en esta historia que solemos pasar por alto, el destino de los propios conquistadores. Uno pensaría que tras derribar a un imperio, estos hombres vivirían en la opulencia eterna, pero la realidad fue mucho más amarga. El propio Cortés pasó sus últimos años envuelto en un laberinto de juicios de residencia y pleitos legales, mendigando el reconocimiento y los títulos que sentía que la corona le debía. Murió en España, lejos de la tierra que había transformado, sintiéndose traicionado por un rey que desconfiaba de su excesivo poder. Y no fue el único. Muchos de sus soldados, aquellos que sobrevivieron a las flechas y a las enfermedades, terminaron sus días en la pobreza, suspirando por una gloria que se les escapó entre los dedos. Esta es la gran paradoja de la conquista. El poder que arrebataron con tanta violencia terminó devorándolos a ellos también. Al final, el oro y los títulos no pudieron comprarles la paz, dejando una lección silenciosa sobre lo efímero que es el triunfo cuando se construye sobre las cenizas de otro mundo. A medida que desentrañamos su figura, surge la pregunta de cómo integrar este pasado violento en nuestro discurso actual. No se trata de buscar héroes o villanos perfectos, sino de armonizar las experiencias de quienes resistieron y quienes conquistaron. El legado de Cortés nos desafía a mirar de frente las contradicciones de nuestra propia civilización. Al final del día, la historia de Cortés no es solo suya, sino de todos nosotros, pues las decisiones tomadas en los palacios de Tenochtitlán y en las playas de Veracruz son los cimientos sobre los que se construyó la modernidad en todo un continente. A lo largo de los siglos, la figura de Hernán Cortés ha quedado grabada en la historia como una de las más polarizadoras que han existido jamás. Es imposible hablar de él sin despertar pasiones encontradas. Por un lado, genera una especie de admiración técnica debido a sus increíbles logros militares y su astucia política. Por el otro, provoca una aversión profunda por la destrucción cultural y el sufrimiento que dejó a su paso. Hay quienes lo ven como el arquitecto necesario de esa fusión cultural que define al mundo hispano actual. El hombre que, para bien o para mal, trajo el alfabeto, el derecho y una nueva cosmovisión a estas tierras. Otros, con argumentos igual de sólidos, lo consideran el verdugo de una civilización brillante y el principal responsable de una herencia de dolor que, todavía hoy marca a muchas comunidades indígenas. Lo que resulta innegable, más allá de cualquier bando, es que su vida funciona como una advertencia eterna sobre el impacto destructivo de la ambición humana cuando no tiene límites.
Hoy nos enfrentamos a preguntas que no tienen una respuesta sencilla, pero que como sociedad estamos obligados a formular. ¿Es realmente posible separar el progreso que nació del mestizaje de las sombras alargadas del colonialismo? ¿Podemos reconciliar nuestra identidad actual con la violencia extrema de su origen? La historia de Cortés nos obliga a hacer una introspección colectiva sobre la moralidad en tiempos de conquista. En pleno siglo XXI, en un mundo cada vez más sensible a las injusticias del pasado, se vuelve imperativo examinar no solo los hechos, sino la forma en que elegimos narrarlos hoy. Queremos saber qué piensas tú sobre este dilema que sigue vivo en cada rincón de América Latina. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Ves a Cortés como un visionario que forjó un mundo nuevo o simplemente como un destructor? Tu perspectiva es la pieza clave para completar este rompecabezas histórico que intentamos armar en almas corruptas. Si te apasiona explorar estos matices oscuros del pasado, suscríbete y activa la campana. Solo al entender nuestras sombras podemos comprender quiénes somos hoy. Gracias por acompañarnos.